¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Charlas Terrícolas, el espacio de conversación en nuestro canal de YouTube, @PacoFlorece, en el que conversamos sobre distintos temas. Los lunes lo dedicamos a temas coyunturales y el tema que vamos a abordar hoy probablemente no esté en la agenda o en las principales portadas, pero no por eso debe dejar de ser coyuntural e importante. Estamos hablando de los derechos humanos en medio de un contexto mundial en el que, por ejemplo, el presidente Donald Trump en los Estados Unidos ha amenazado con una serie de deportaciones masivas. De hecho, ya no es una amenaza, es una realidad para muchos países. Y el tema es cómo se están trasladando a estos deportados a sus respectivos países. El Perú ya recibió a un grupo de deportados y para hablar de este tema de derechos humanos, nos encontramos con la abogada experta precisamente en esta materia, Josefina Miro Quesada Galloso. Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlas Terrícolas. Gracias por estar con nosotros. Hola Paco, muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Es complicado hablar de estos temas, pero es importante, como yo decía al inicio del programa, sobre todo porque los migrantes en los Estados Unidos se cuentan por probablemente millones y específicamente peruanos son cerca de 300.000 que se encuentran en situación ilegal y ciertamente están expuestos a estos arrestos masivos que están habiendo en los Estados Unidos y probablemente se están cometiendo muchísimas arbitrariedades en materia de derechos humanos, porque para empezar se está criminalizando la inmigración. Sí, no, la situación es dramática desde muchos frentes. El tema de la criminalización de la migración no es un problema nuevo. Digamos, es uno de esos caballitos de batalla de muchos, no sé si llamarlo liderazgos, pero muchas personalidades que llegan al poder y que buscan un chivo expiatorio para poder culpar de muchos males que vive una sociedad y focalizarlos en un enemigo, ¿no? Va de la mano con un sentimiento patriotista, nacionalista, y es fácil, ¿no? Siempre poder, digamos que, señalar a los grupos más vulnerables, ¿no? Y en este caso, en muchas ocasiones, lo hemos visto en Europa también, los migrantes, particularmente quienes no solamente son migrantes, sino en muchas ocasiones estamos hablando de refugiados, personas que han escapado no únicamente de la pobreza, sino de contextos de graves violaciones a los derechos humanos, de crisis humanitarias, donde la vida, la integridad, la libertad de persecución política y de otra naturaleza por razón de ser, qué sé yo, de tener una orientación sexual distinta al de la, qué sé yo, una mayoría, entre comillas, ¿no? Entonces, es una situación humanitaria que lo vemos de manera acentuada en el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero que no es nueva y que ha ido escalando y que se ha ido, digamos, creciendo de una manera tal que encuentra eco en la población, ¿no? Y lo más triste, creo yo, incluso también en la población inmigrante, ya ni siquiera es un tema de inmigrante versus nacionales, ¿no? Si no estamos hablando de migrante regular, y el migrante regular que tiene los papeles, de pronto, digamos, tacha, ¿no? al migrante irregular de delincuente, ¿no? Lo que es una, digamos, triste realidad, porque ahí te das cuenta cómo esto es una frase que se aplica también en género, pero que es una de mis favoritas, de Simone de Beauvoir, que dice, el opresor no sería tan fuerte si no fuera por la complicidad del oprimido, ¿no? O sea, cómo es que mucho, hemos visto en el caso de Trump, una población importante venezolana a la que le fue prometida, ¿no? Estabilidad en los Estados Unidos digamos, porque tienen un permiso, digamos, temporal para poder trabajar y eso, y ahora se les va a despojar. O sea, eh, y sin embargo ellos le dieron el voto a Donald Trump, ¿no? Y ahora ver cómo el señor no está, digamos, cumpliendo esas promesas del otro, respecto a una población que obviamente no, de la que no ve ningún rédito o ninguna utilidad, ¿no? Entonces, vemos que es algo que ha ido escalando y que ahora no es únicamente las políticas, digamos, de deportación,
y yo creo que es lo más grave, es la narrativa, el discurso del latino inmigrante criminal, utilizar el nexo, lo hemos visto con la secretaria, la portavoz del gobierno, diciendo categóricamente que no tener papeles en los Estados Unidos o ser un inmigrante irregular, indocumentado, es igual a ser un criminal. O sea, ¿de dónde saca tamaña, digamos, insensatez? ¿No? Entonces, que el discurso oficial sea ese, que se repita una y otra vez, ¿no? Lo que se busca es concretar ese enemigo, ¿no? Estigmatizar, aislarlo, ¿no? Eh, y obviamente afectando en general a toda la población latina. O sea, hay un contexto de mucho temor y de mucha em, incertidumbre sobre cómo eso se eh, pueda desembocar, no solamente desde el gobierno, sino también de los grupos más radicales, fanáticos. Hay grupos supremacistas blancos, por ejemplo, que ahora están ventilando discursos de odio simplemente porque una persona habla español en determinados estados, simplemente porque tiene un color de piel que de pronto no es bien recibido en determinados lugares, ¿no? Es una Pero situación en esta gris. situación, además, se convierte en una reacción en cadena. El discurso y la narrativa que se ha instalado ciertamente no es nuevo, pero han gatillado con cada vez más fuerza situaciones, por ejemplo, de agresión racial o de denuncias incluso de vecinos, entre vecinos en los Estados Unidos, que denuncian a alguien por el simple hecho de ser latino, ¿no? Pareciera que estamos volviendo 80 años atrás, a esas épocas de la Segunda Guerra Mundial, que finalmente a estas mismas personas que incentivan este discurso de odio no les gusta decir, pero que se parecen mucho, pues, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Están, creo yo, eh, creando un terreno fértil para que esas palabras se vuelvan en acción, para que esas discriminaciones se vuelvan en discursos de odio que luego empiezan a manifestarse en violencia verbal, física, simplemente por razón de nacionalidad, por razón de, qué sé yo, por el lenguaje, eh, por, digamos, por ser personas racializadas, ¿no? Entonces, es un contexto tenebroso en muchos sentidos, que además yo te hablaba de esta diferencia entre el migrante regular, migrante irregular, pero es que quienes más sufren las consecuencias nefastas de estas políticas que se están llevando adelante, deportaciones y persecuciones y de ataques, ¿no? Son los migrantes más vulnerables, ¿no? Porque además, obviamente, hay una discriminación interseccional en donde quien es, pero parece también, digamos, un migrante irregular en situación de pobreza, eh, finalmente son ellos los que son, digamos, la pita se rompe siempre por el lado más débil, ¿no? Entonces, eh, esa persecución se vuelve selectiva frente a quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Continuando con este tema y con las decisiones que se han tomado desde el gobierno del presidente norteamericano Trump y además lo que ha generado en las últimas semanas, uno de los anuncios más polémicos probablemente sea lo que pretende hacer Estados Unidos en la Franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando ahí claramente de una limpieza étnica y es algo frente a lo que el mundo parece invasivo, ¿no? Sí, no, es difícil siquiera de digerir al escucharlo hablar con absoluta, qué sé yo, absoluto desdén por una población que ha sobrevivido a un genocidio del que este gobierno fue cómplice al suministrar de armas a Israel. El presidente de Israel que está siendo, digamos, requerido, ¿no? por la Corte Penal Internacional
por haber presuntamente cometido crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, y a esta población que hemos sufrido tanto, de pronto decir que se les va a trasladar forzosamente, desplazar forzosamente, como si se tratara de un nuevo proyecto inmobiliario más, ¿no? De los que él, pues, tanto ha, qué sé yo, promovido, realizado, ¿no? Hablando de la nueva Riviera, ¿no? Es que es inverosímil, ¿no? Y obviamente, como dijo en su momento la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios ocupados de Palestina, Francesca Albanese, o sea, si algo tenemos que entender de la historia es que la población gazatí, la población palestina, no va a ceder. O sea, si algo han hecho es defender su territorio con todas las múltiples veces en los que el Estado de Israel ha querido desplazarlos forzosamente de sus tierras, ¿no? Entonces, abiertamente invocar, así con absoluta tranquilidad, está haciendo apología de un crimen de lesa humanidad, porque política de Estado que busca desplazar forzosamente a población civil, ¿no? De manera sistemática, ¿no? Miles de personas, es un crimen de lesa humanidad. Y que lo diga con total naturalidad es para no creerlo, ¿no? Y claro, y que días después de lanzar ese discurso, tome la decisión, otra de las tantas órdenes ejecutivas que ha emitido para atolondrarnos, eh, es la de sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional, ¿no? O sea, estas represalias son parte de, digamos, de toda una política destinada a fortalecer la impunidad del Estado de Israel y de afianzar las alianzas que tienen con ellos, ¿no? Ahora, Josefina, pasemos a un tema que es igual de importante y que tiene que ver con la cooperación internacional, la ayuda económica que Estados Unidos brinda a distintos países a través de USAID. Esta organización ha sido prácticamente tomada por quienes están al frente de esta llamada Oficina de Eficiencia en los Estados Unidos, que está encabezada por Elon Musk y que finalmente la ha terminado cerrando, por supuesto, en medio de una serie de paparruchas, fake news, historias no con respecto a en los fines que tenía USAID, ¿no? Y cómo afecta esto la defensa de los derechos humanos en países vulnerables, a América Latina, nuestro país, o países del sudeste asiático, de África, etcétera. Sí, absolutamente. Yo no recuerdo ahorita qué medio de comunicación fue, pero que tituló algo así como El hombre más rico del mundo, ¿no? Privando de la ayuda humanitaria a los niños y a las poblaciones más necesitadas del mundo, más pobres del mundo, ¿no? O sea, es algo absurdo, ¿no? Pero además, como bien dices, que se sostiene sobre la base de mentiras una tras otra, que han sido desmentidas en frente incluso al mismo Musk. Hace unos días en una, bueno, no sé, en suerte de conferencia de prensa, no lo fue, no sé, en la oficina oval, el presidente Trump con Elon Musk, cuando se le dice directamente a Elon Musk, usted afirmó que USAID había financiado millones de dólares en condones enviados a Gaza. Eso es absolutamente falso. Y él dijo, ah, sí, bueno, no, sí, a veces, ¿no? Cuando nos equivocamos, uno tiene que, con la influencia que tiene para promover ese tipo de discursos falsos, y lo peor de todo, la caja de resonancia de algunos medios de comunicación que extraen esas declaraciones sin siquiera corroborar la veracidad de estas, que sirve también para fortalecer, digamos, la llegada de estas mentiras, ¿no? Entonces, es muy preocupante no solamente la decisión de haber, o sea, porque ahí el tema de USAID viene de distintos frentes. Uno que tiene que ver con el despido masivo de los empleadores de USAID, los empleados, y el otro que es el desprover, digamos, de los fondos, digamos, cortar el suministro, digamos, de todos estos fondos que son ayuda humanitaria y que van nuevamente a fortalecer la institucionalidad democrática, a favorecer
a las poblaciones más necesitadas en crisis humanitarias, a favorecer, por ejemplo, políticas también de defensa del medio ambiente. En el Perú, por ejemplo, ha servido también para financiar muchos proyectos que estaban destinados a poder digamos, desarrollar, ¿no? Distintos cultivos como alternativa a la coca, ¿no? Y que ha permitido también no solamente ofrecer, digamos, alternativas a los agricultores de desarrollo sostenible, sino sobre todo combatir el narcotráfico, pero también digamos, favorecer un ecosistema que pueda ser sostenible en términos ambientales, ¿no? Ha capacitado a defensores ambientales, ¿no? O sea, son distintos frentes. Y despojar de esos fondos, por supuesto que golpea de manera muy fuerte en general distintos proyectos que tienen como finalidad favorecer, ¿no? O ampliar o fortalecer la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos, ¿no? Y obviamente muchos de estos fondos son canalizados a través de organizaciones no gubernamentales que rinden cuentas a través del APSI, donde existe transparencia, pero lamentablemente todo este tema de USAID y las mentiras que se han ventilado, ¿no? De pronto ahora es como, uy, ¿quién recibió fondos de USAID? Como si fuera una, no sé, fuente de vergüenza porque Trump dijo que habían escándalos de corrupción no corroborado, o sea, una mentira, porque nunca presentó pruebas para respaldar, como nunca lo hace, para respaldar eso, ¿no? O sea, Trump ha salido a decir, eh, qué sé yo, que un accidente de avión fue el resultado de políticas de diversidad, equidad e inclusión. O sea, ¿cómo se le puede tomar en serio a una persona que dice eso? ¿No? Y sin embargo, medios de comunicación reproduciendo, USAID tiene altos niveles, hemos encontrado altos niveles de corrupción y tal. Es que es una marea de desinformación entre la que las personas tienen que navegar y bueno, obviamente no todas las personas tienen, lamentablemente, la capacidad, el pensamiento crítico, las herramientas para poder desbaratar esas informaciones, pero se disparan como reguero de pólvora. Entonces, es un clima de tanta desinformación, de tanto uno tras otro, tras otro, tras otro, y claro, ¿qué queda en la cabeza? USAID corrupción, USAID ineficiencia, USAID esto, ¿no? Pero Y claro, Josefina, gebeliano, ¿no? Miente, miente, que algo sí, que queda. algo queda, ¿no? Porque es como esta estrategia que te dicen, ¿no? No pienses en el elefante, no pienses en un elefante. ¿En qué piensas? Bueno, En un elefante, ¿no? No pienses en el elefante, no pienses en el elefante es lo primero que piensas, ¿no? Entonces, claro, pero repite, repite, repite y queda, ¿no? Entonces, es un trabajo agotador, además, desbaratar una tras otra. Y mientras desbaratas una, ya salió otra a seguir. Y luego los políticos, que obviamente con la llegada que tienen y los trolls, que seguro tienen un ejército de troll ahí, trolls destinados también a dispersar estas mentiras, ¿no? Se hace muy difícil poder, digamos, desbaratar eso, depurar la desinformación que existe, la marea de desinformación, y bueno, y pensar en frío y decir, ok, ¿a quiénes favorece este discurso? Pensamiento crítico. ¿Y quiénes salen perjudicados? Y no, o sea, y pensar nuevamente, ¿quiénes son los perjudicados? Acuérdense, ¿quiénes están ventilando este discurso? ¿No? ¿Qué grupos? ¿Desde cuándo? No se articula con ciertas agendas que buscan desde hace mucho tiempo desprestigiar, golpear, debilitar a las organizaciones no gubernamentales, porque en un contexto autoritario, ¿quiénes hacen contrapoder? ¿No son precisamente la sociedad civil organizada? ¿No son ellos los que terminan haciendo contrapoder cuando todas las instituciones o la gran mayoría está copada? ¿No? Si no tenemos una sociedad civil organizada, tenemos precisamente el escenario perfecto para concentrar y abusar del poder. Y eso es lo que está pasando.
Es un discurso que además se está repitiendo aquí. Lo que ha ocurrido con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, esta semana, acusando a Manuela Ramos de robar literalmente más de $1 millón proveniente de USAID, es parte de ese discurso, ¿no? Y el tipo además no tiene ninguna vergüenza en Prueba. decirlo en un canal de alcance nacional, no se lo rebaten de ninguna manera, nadie le dice que es una mentira, por lo menos en el momento que la dice. ¿No? Es increíble que autoridades estén actuando y precisamente perpetuando ese nivel de lenguaje y esa narrativa. Por supuesto, ¿no? En el momento en el que haces una afirmación tan grave, ¿no? No tienes ni una prueba que lo sustente y luego, no, pero tú revisa ahí, ¿no? Eso es lo que le dijo, entiendo, en esa entrevista, ¿no? Pero tú revisa ahí. No, ¿cómo que tú revisa ahí? Quien hace la afirmación tiene que tener un respaldo, ¿no? Que le permita sustentarlo. Y más aún si eres funcionario público, que tienes un rol de autoridad y un deber, ¿no? De diligencia respecto a la información que tú difundes, ¿no? Porque se presume, se entiende que debiera ser legítima, pero obviamente no es el caso de muchas de nuestras autoridades el día de hoy, ¿no? Entonces, eh, es, digamos, la degradación absoluta de la política, degradación absoluta de una disciplina que debiera servir al pueblo, que debiera ser, digamos, dignificar la función pública, y es todo lo contrario. O sea, la situación que estamos viviendo es absolutamente crítica, no solamente en el Perú, en muchas partes del mundo, ¿no? Y en parte también por ese efecto que ha generado personajes como Trump y compañía y estos eh, mm, no quiero decir la palabra liderazgos, pero personajes, ¿no? Porque líderes no son eh, autócratas, ¿no? Que tienen alianzas que desde hace mucho vienen cultivando, ¿no? En distintos foros internacionales. Nuevamente, en el panorama local, esto por supuesto abona a esta guerrita que han empezado desde hace algún tiempo sectores de la extrema derecha en el país contra las ONGs, precisamente por lo que tú mencionabas, porque la sociedad civil organizada es un contrapeso en una situación y en un contexto como el que estamos viviendo. Exacto, ¿no? O sea, al final uno piensa nuevamente a quién, digamos, cuáles son los efectos de determinados discursos, narrativas, qué sé yo, gestos, ¿no? La misma presidenta de la República, ¿no? Sumándose al cargamontón diciendo que determinadas organizaciones no gubernamentales, que, digamos, criticando el actuar de estas, ¿no? Y claro, saben muy bien que las organizaciones no gubernamentales lo que hacen es ventilar, ¿no? El abuso de poder. Lo que hace es poner los reflectores, exigir rendición de cuentas, cuando las instituciones que deberían no lo están haciendo. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, ¿no? Que debería monitorear, supervisar las acciones de la administración pública, la defensa de los derechos humanos. Y claro, a falta de ello, las ONGs hacen lo que el Estado no logra realizar. Cumplen las funciones que el Estado no logra realizar. Fortalecen la actuación del Estado, pero claro, estos gobernantes no lo ven así, lo ven como actuaciones que finalmente terminan desnudando, ¿no? Lamentablemente la pobreza del actuar de estos gobernantes, ¿no? Y no quieren ser escrutados y no quiere ninguna forma de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, Para ir terminando nuestra conversación, Josefina, hablemos de otro derecho que sistemáticamente se nos está vulnerando a todos los peruanos, que es el derecho finalmente a la libre expresión, no a través de la censura que sistemáticamente se está ejerciendo a través nada más y nada menos que del mismísimo Ministerio de Cultura, ¿no? Cuya reciente o más reciente acto de censura es el cambio de reglamento del tipo de espectáculos que se pueden presentar en el Gran Teatro Nacional. y no solo eso, ¿no? Lo hemos visto también con, digamos, el pronunciamiento, por ejemplo, del Ministerio de Cultura, escandalizado por la obra María Maricón, ¿no? O sea, digamos, una reacción absolutamente desmedida con una obra de estudiantes Ah, casi universitarios. hipocrático, ¿no? Ese comunicado.
Claro, ¿no? Y claro, si es que lo articulas también con el despido arbitrario de Manuel Burga en el lugar de la memoria, ¿no? Y esta finalidad de querer, por un lado, censurar la disidencia, pero a su vez también trastocar la historia, ¿no? Trastocar determinados discursos que ya han sido asentados, empezar a imponer nuevas narrativas, ¿no? Borrar la memoria histórica de nuestro país, ¿no? Y entonces, claro, sí hay en vez de promover la diversidad de opiniones, de lecturas, o sea, para mí ese comunicado que hizo el Ministerio de Cultura me parece aterrador, no solamente por el tema de el desconocimiento absoluto de los estándares de libertad de expresión que prohíben censurar previamente, ¿no? Algún contenido, ¿no? Pero además, sobre todo, el invocar, eh, creo que eran algunos versículos, ¿no? Casi que versículos de la Biblia, para decir que esto es una ofensa, ¿no? Casi que a una, qué sé yo, a la religión del pueblo no personificado en el Estado, ¿no? O sea, yo pensé que nos gobernábamos, artículo 50 de la Constitución, por una Estado laico, separación, autonomía, independencia de Estado con la religión, pero sobre todo de una iglesia en particular. O sea, el mantener esa independencia garantiza la libertad de religión de todas las religiones, pero me daba la impresión de que ahí había un favorecimiento, ¿no? Hacia una, ¿no? Entonces, a mí me parece muy preocupante que eh, no solamente los intentos de censura por parte del gobierno, sino también estos intentos de querer trastocar la historia y con absoluto desprecio de las obligaciones que tienen como gobernantes, ¿no? No solamente no censurar, sino promover la discusión, el debate público, la divergencia de opiniones, proteger a los periodistas en vez de atacarlos, amenazarlos, presentar querellas contra los periodistas, o sea, como una forma de censura y represalia, ¿no? Llamar, como en algún momento la presidenta Boluarte llamó a determinados sectores de la prensa, terrorismo de imagen, ¿no? O sea, ¿dónde se ha visto, no? Y utilizar además la palabra terrorismo no es casual, ¿no? Es nuevamente, ¿qué hay peor que el terrorismo en el Perú? Nada, ¿no? Entonces los violadores y los terroristas son, ¿no? Lo peor, las peores escorias, ¿no? Y entonces utilizarlo nuevamente con esta idea de crear un enemigo, ¿no? Ellos son el enemigo, yo soy la víctima, ¿no? Y así. Sí, verdaderamente preocupante. Y no olvidemos, ya que hemos mencionado todos esos actos de censura sistemática, el castigo, entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que las cosas se toman de quien vienen. En el caso de Juan Acevedo y lo más reciente, el caso de Rafael Dumet, que no le entregan el Premio El Nacional de premio. Literatura por él haber sido Criticar. crítico contra el gobierno de la presidenta Boluarte, a pesar de que su obra es magnífica y de hecho tal ha sido el éxito luego de esta polémica que se ha generado que tengo entendido que se va a editar una segunda edición del libro, una nueva reimpresión del libro, ¿no? Por lo menos algo positivo ha salido de lo ridículo que ha resultado esta Claro. edición, ¿no? O sea, al final termina generando el efecto Melcochita, ¿no? No lo vean, vayan a ver. O sea, por castigarlo, perfecto. O sea, sí es más, sería como una suerte de indicador de que está haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, el gobierno te censura, es un premio, ¿será que es bueno? ¿Será que es crítico? ¿Será que es, eh, digamos, enriquecedor, ¿no? ¿Será llamativo, ¿no? Entonces, pero en términos democráticos, da cuenta, lamentablemente, digamos, es uno de los tantos, creo yo, de las tantas características o elementos, ¿no? Extraídos de manual de autocracias, ¿no? Censurar a la prensa, sancionar a los disidentes, ejercer represalias contra quienes no están, digamos, conmigo, ¿no? Y ir de a pocos también ir construyendo ciertas narrativas para que el contexto y el ecosistema en el que se desempeñan los periodistas sea cada vez más adverso, ¿no? Para desincentivar la investigación.
Así es, Josefina, nos ha ganado lamentablemente el tiempo, pero siempre es un placer conversar contigo y debatir de estos temas que, repito, no deberían dejar de ser un tema de coyuntura, no deberían dejar de estar en la agenda pública, no deberían dejar de estar en la cabeza de todos nosotros, a pesar de que no estén en los titulares de todos los días. Muchas gracias por habernos acompañado, Josefina, en esta edición de Charlas Terrícolas. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y muchas Gracias. gracias también a ustedes por haber estado del otro lado de la pantalla y por acompañarnos cada semana en las distintas ediciones que tenemos de charlas terrícolas. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Paco Florece, donde podrán encontrar todo el contenido periodístico que producimos semanalmente para que ustedes lo puedan disfrutar y compartir. Si tienen algún tema que les gustaría compartir con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico buenosdiasterrícolas@gmail.com y nosotros, por supuesto, lo leeremos encantados. Conmigo será hasta una próxima edición de Charlas Terrícolas. Nos vemos pronto. Chao.